Según la tradición judía y cristiana, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo. Lo primero que Yahvé le detalló a Moisés cuando le dio las instrucciones para construir el tabernáculo fue el modelo y el diseño del arca, dado que iba a ser el objeto principal y más importante no solo del tabernáculo, sino también de todo el campamento de Israel. El cofre en sí mismo medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto, 111 centímetros. 67 centímetros. 67 centímetros. Y estaba hecho de madera de acacia, revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. Coronaba el arca un artístico borde de oro en forma de guirnalda sobre ella, en derredor. La segunda parte del arca, su cubierta, estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la misma longitud y anchura que el cofre. Sobre esta cubierta había montados 2 querubines de oro de labor a martillo, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba cubriendo la cubierta protectoramente. A esta cubierta también se la conocía como el propiciatorio, o cubierta propiciatoria. Para transportar el arca, se suministraron largos varales, hechos también de madera de acacia revestida de oro e insertados a través de 2 anillos de oro a ambos lados del cofre. Como estos varales no se debían quitar de sus anillos, nunca había necesidad de que los portadores del arca la tocaran. En las esquinas había 4 patas, patas para caminar, patas flexionadas como para caminar, para que no se apoyase directamente en el suelo, aunque no se sabe qué altura tenían. Parece que los anillos estaban montados justo por encima de las patas, o quizás sobre ellas mismas. Bezalel y los hombres de corazón sabio que le ayudaban se apegaron a las instrucciones explícitas recibidas y construyeron el arca con los materiales que el pueblo había contribuido. Ex 35, 5, 7, 10, 12. 37, 1, 9. Un año después del éxodo, finalizado y erigido el tabernáculo, Moisés puso dentro del arca las 2 tablas de la ley. Deuteronomio 10, 1, 5 menciona que durante unos pocos meses, desde el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley en la montaña hasta que se trasladaron al arca construida por Bezalel, estuvieron guardadas en un arca provisional de madera de acacia hecha con ese fin. Seguidamente, Moisés introdujo los varales por los anillos del arca, le colocó la cubierta y la llevó al tabernáculo. Una vez allí, puso en su lugar la pantalla que separaba el santo del santísimo y después, como parte de la ceremonia inaugural, ungió con aceite el arca y todos sus utensilios. A partir de entonces, siempre que los sacerdotes desmontaran el tabernáculo para levantar el campamento, emplearían la misma pantalla divisoria, además de una cubierta de pieles de foca y una tela azul, para cubrir el arca con el fin de impedir que el pueblo la mirase por el más mínimo momento, y por lo tanto muriese. El arca hacía las veces de archivo sagrado para conservar ciertos artículos que servían de recordatorio o testimonio. Las 2 tablas del testimonio o los 10 mandamientos eran su principal contenido. Ex 25, 16. También se guardó en ella una jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que echó botones, pero más tarde, en algún momento anterior a la construcción del templo de Salomón, se sacaron de ella. Poco antes de morir, Moisés dio una copia del libro de la ley a los sacerdotes levitas y les dijo que la deberían guardar, no dentro, sino al lado del arca del pacto de Yahvé su Dios. De testigo contra ti el arca no se guardó en un lugar permanente hasta que se erigió el templo de Salomón. Cuando se completó la mayor parte de la conquista del país, c. 1467 a. se trasladó a Silo, donde al parecer permaneció, con la excepción del tiempo que estuvo en Betel, hasta que la capturaron los filisteos. Jos 18, 1. Jue 20, 26, 27. 1 Sa 3, 3. 6, 1. Una vez recuperada, y de nuevo en el territorio de Israel, estuvo primero en Bet-Semes y después en Kiryat Jearim, donde permaneció unos 70 años. 1 Sa 6, 11, 14. 7, 1, 2. 1 Cr 13, 5, 6. Según el texto masorético, 1 Samuel 14, 18 dice que durante los enfrentamientos del pueblo de Israel con los filisteos, el rey Saúl pidió al sumo sacerdote Ahía que llevase el arca al campamento. Sin embargo, según la Septuaginta, Saúl le dijo a Ahía: acerca el efod. Porque él llevaba el efod en aquel día delante de Israel. David tenía el buen deseo de trasladar el arca a Jerusalén, pero el procedimiento que escogió en el primer intento provocó un desastre. En lugar de transportar el arca con los varales sobre los hombros de los levitas coatitas, de acuerdo con las instrucciones conocidas, permitió que la colocasen sobre un carruaje.
Las reses que tiraban del carro estuvieron a punto de ocasionar un vuelco, y Uza fue partido por un rayo por agarrar el arca, una acción que la ley divina condenaba explícitamente. 2A6, 2, 11. 1CR13, 1, 11. 15, 13. Nu4, 15. Por fin fue trasladada a Jerusalén, transportada como era debido por los levitas, 1CR15, 2, 15, y allí estuvo guardada en una tienda durante el resto del reinado de David. 2A6, 12, 19. 11, 11. Los sacerdotes quisieron llevársela cuando huyeron con motivo de la rebelión de Absalón, pero David insistió en que permaneciera en Jerusalén, pues confiaba en que Dios les permitiría a todos regresar indemnes. 2A15, 24, 25, 29. 1Re2, 26. Él anhelaba construir una casa para poner en ella el arca, pero Dios postergó su edificación hasta el reinado de Salomón. 2A7, 2, 13. 1Re8, 20, 21. 1CR28, 2, 6. 2CR1, 4. Fue entonces, con motivo de la dedicación del templo, cuando se trasladó el arca de la tienda en la que se hallaba en Sión al Santísimo del templo, que se había edificado sobre el monte Moría, donde fue colocada bajo la sombra de las alas de dos grandes querubines. El arca fue la única pieza de todo el mobiliario que había estado en el tabernáculo que se llevó al templo de Salomón. 1Re6, 19. 8, 1, 11. 1CR22, 19. 2CR5, 2, 10. 6, 10, 11. Véanse el templo de Salomón. Querubín. La única referencia histórica al arca del pacto posterior a Salomón es de 642 a unos 900 años después de su construcción, y se halla en 2 Crónicas 35, 3, donde se lee la orden del rey Josías de que el arca se colocase de nuevo en el templo. Sin embargo, no se dice cómo llegó a estar fuera de él. Josías había ascendido al trono después de algunos reyes particularmente apóstatas, uno de los cuales había introducido una imagen tallada en la casa de Dios, por lo que es posible que uno de estos reyes inicuos sacase el arca de su lugar. 2CR33, 1, 2, 7. Por otra parte, bajo el patrocinio de Josías se había llevado a cabo en el templo un amplio programa de reformas, así que cabe la posibilidad de que durante las obras se trasladase el arca a otro lugar con el fin de evitar que sufriese algún desperfecto. 2CR34, 8, 35, 19. No se hace ninguna mención de que el arca se llevase a Babilonia, y ni siquiera figura en la lista de los artículos que se sacaron del templo, ni se menciona que fuese devuelta y colocada en el templo que reconstruyó Zorobabel ni que se reemplazase por otra. No se ha llegado a saber cuándo desapareció ni en qué circunstancias. 2Re25, 13, 17. 2CR36, 18. Esduno, 7, 11. 7, 12, 19. Jeremías predijo el tiempo en que el arca del pacto ya no existiría, pero indicó que no se la echaría de menos y que no perjudicaría a los adoradores de Dios el no tenerla. En cambio, llamarían a Jerusalén el trono de Yahvé. Jer 3, 16, 17. En el Apocalipsis, Juan dice: se vio en el santuario de su templo en el cielo el arca de su pacto. Apocalipsis 11, 15, 19. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió: allí ciertamente me presentaré a ti, y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta, ex 25, 22. Le 16, 2. Samuel escribió que Yahvé estaba sentado sobre los querubines, unos a 4, 4, de ahí que estos sirvieran como la representación del carro de Yahvé. 1 Cr 28, 18. Por lo tanto, siempre que Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Yahvé, entonces oía la voz que conversaba con él desde más arriba de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Y le hablaba. Nu 7, 89. Más tarde, Josué y el sumo sacerdote Fineás también inquirieron de Yahvé delante del arca. Jos 7, 6, 10. Jue 20, 27, 28. Solo al sumo sacerdote le estaba permitido entrar en el Santísimo y ver el arca un día al año, aunque no con el propósito de comunicarse con Yahvé, sino para llevar a cabo la ceremonia del día de expiación. Le 16, 2, 3, 13, 15, 17. 9, 7. La presencia de Yahvé representada por el arca resultó en que el pueblo de Israel disfrutase de otras bendiciones. Cuando el pueblo levantaba el campamento, la costumbre era que el arca y la nube de Yahvé fuesen delante.
Nu 10, 33, 34. Así, al tiempo de cruzar el Jordán, Yahvé detuvo el caudal del río cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron las aguas de la orilla, y de ese modo se les permitió cruzar por el cauce seco. Jos 3, 1, 4, 18. Asimismo, en la marcha alrededor de Jericó, un contingente militar iba delante, seguido de 7 sacerdotes que tocaban el cuerno. Luego iba el arca y por último, las fuerzas de retaguardia. Jos 6, 3, 13. La victoria alcanzada en Jericó contrasta con la derrota que tiempo atrás habían experimentado, cuando un grupo de rebeldes intentó temerariamente iniciar la ocupación de la tierra prometida, contraviniendo las instrucciones divinas y sin que ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se hubiesen movido de en medio del campamento. Nu 14, 44, 45. Hasta los filisteos, un pueblo enemigo, percibieron la presencia de Yahvé cuando el arca estuvo en el campo de batalla. Atemorizados, gritaron: Dios ha entrado en el campamento de Israel. Ay de nosotros, porque una cosa como esta nunca antes ha sucedido. Ay de nosotros. ¿Quién nos salvará de la mano de este majestuoso Dios? Este es el Dios que fue golpeador de Egipto con toda suerte de matanza en el desierto. Unos a 4, 6, 8. La presencia de Yahvé siguió haciéndose manifiesta cuando los filisteos se apoderaron del arca y se la llevaron a Asdod para colocarla junto a la imagen de Dagón. Aquella noche, la imagen de ese dios cayó rostro a tierra. A la noche siguiente, la estatua cayó de nuevo delante del arca y quedó con la cabeza y las palmas de las manos separadas del cuerpo. En el transcurso de los 7 meses siguientes, el arca fue pasando de una ciudad filistea a otra, y según pasaba, plagaba a los filisteos con hemorroides, y dejó a Ecrón sumida en una confusión mortífera, hasta que finalmente fue devuelta a Israel, junto con la ofrenda por la culpa requerida. Unos a 5, 1, 6, 12. La relación del arca con la presencia de Yahvé exigía que se la tratase con el debido respeto y la más alta consideración. Debido a esto, tanto al ponerse en marcha el arca como al posarse, Moisés pronunciaba expresiones de alabanza de Yahvé. Nu 10, 35, 36. Por otra parte, tal fue la impresión que causó en el sumo sacerdote Elí oír que los filisteos se habían apoderado del arca, que perdió el equilibrio, cayó de espaldas y se desnucó. Por el mismo motivo, cuando su nuera estaba en la agonía de la muerte, dijo: La gloria se ha ido de Israel al destierro, porque el arca del Dios verdadero ha sido tomada. Unos a 4, 18, 22. Posteriormente, el rey Salomón afirmó: Los lugares a los que ha venido el arca de Yahvé son cosa santa. 2 Cr 8, 11. El arca no era un amuleto mágico, su sola presencia no garantizaba el éxito. Más bien, las bendiciones de Yahvé dependían de la condición espiritual y de la obediencia fiel de los que la poseían. Por esta razón, los israelitas, acaudillados por Josué, sufrieron una derrota en Ai debido a su infidelidad, a pesar de que el arca estaba en el campamento. Jos 7, 1, 6. De manera similar, aunque los israelitas estaban confiados porque el arca se hallaba entre sus fuerzas de combate, los filisteos mataron a 30.000 soldados de Israel y hasta se apoderaron de ella. Unos a 4, 1, 11. La recuperación del arca de manos de los filisteos fue una ocasión de gran regocijo, en la que se ofrecieron sacrificios y se expresaron gracias, lo que no impidió que Yahvé derribara al pueblo con gran matanza. ¿Por qué? Porque habían mirado el arca de Yahvé, una violación de su mandato expreso. Unos a 6, 11, 21. Nu 4, 6, 20. No se sabe con exactitud cuántos murieron en esa ocasión. El texto masorético dice: de modo que derribó entre el pueblo a 70 hombres 50.000 hombres. Esta construcción tan ambigua hace pensar que la expresión 50.000 hombres es una interpolación. La versión pesita siríaca y una versión arábiga dicen que fueron derribados 5.070 hombres. El Targum de J. Onatán relata: y él derribó a 70 hombres entre los ancianos del pueblo, y a 50.000 entre la congregación. La versión de los 70 dice que él derribó a 70 hombres entre ellos, y a 50.000 de los hombres, mientras que Josefo menciona solo a 70 hombres. Antigüedades Judías, libro sexto, Capitán I, Sec. 4. Para el cristianismo evangélico, el arca significa la presencia misma de Dios entre su pueblo. Los querubines siempre aparecen en la Biblia como guardianes que cuidan lo que Yahvé les encomienda. Una de esas prohibiciones es que el humano se acerque a Dios.
Pero en el arca se ve cómo los querubines están inclinados ante la tapa que contiene la sangre depositada por el sumo sacerdote. Esto significa que cuando los querubines ven la sangre que cubre el arca, se inclinan y permiten el paso a la presencia de Dios, es decir, el cristiano que está cubierto simbólicamente por la sangre del sacrificio de Jesucristo, tiene libre acceso al Padre. También está presente igualmente como objeto sagrado en la religión de la Iglesia Ortodoxa etíope. Y para los cristianos católicos romanos se simboliza místicamente a través de la Virgen María. Para los cristianos existe un episodio especial durante la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, cuando el enorme velo del templo se rasgó por la mitad. Su significado es que el lugar santísimo estaría desde ese momento en adelante accesible para todo aquel que quiera acercarse a la presencia de Dios. La Biblia indica que el arca fue mandada construir por Moisés y su diseño ordenado según Dios lo había dispuesto. Fue usada en la conquista de Canaán y con ella Josué consiguió abrirse paso en las aguas del Jordán al contacto de estas con el arca, y durante 7 días fue paseada en torno de Jericó, que cayó luego en poder de dicho caudillo. El arca fue fijada en Silo. Durante la época de Elí y Samuel, sucedió uno de los episodios más impresionantes del que se cuenta acerca del arca de Dios. Durante una cruenta guerra contra los filisteos fue llevada al campamento israelita con el objeto de levantar la moral de los guerreros. Pero después de una trágica derrota del pueblo hebreo, donde también murieron los 2 hijos del juez y sacerdote israelita Elí, los filisteos la tomaron como un valiosísimo trofeo, dando lugar a un verdadero luto en todo el país de Israel. En poder de aquellos estuvo unos meses, aconteciendo que desde el momento que fue llevada al templo de la gigantesca estatua del dios Dagón en Asdod, este quedó 2 noches consecutivas postrado delante del arca, solo que la segunda vez decapitado y sin las manos, a lo que siguió una ola de estragos, desastres y plagas azotando todo aquel país. Los filisteos, horrorizados por aquellos sucesos, habían dejado que el arca fuese sola en un carro tirado por 2 vacas. Después los animales pararon en Bet-Sames. Varios habitantes de aquel lugar murieron por el trato poco reverente que dieron al objeto sagrado. De allí fue trasladada de Gabaa. Luego Saúl la habría utilizado en la campaña contra los filisteos. Posteriormente David con un acompañamiento solemne la habría trasladado a Sión. Sin embargo, de camino a Sión había ocurrido un accidente. Uza, un encargado del arca, quiso sostenerla en un momento de bamboleo y cayó muerto de repente. David atemorizado la dejó durante 3 meses en casa de Obededón. Seguidamente, desde Sión la reliquia fue instalada en el majestuoso templo de Salomón en tiempos de su reinado en Jerusalén. Luego, desde que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyendo el templo y saqueando todos los objetos valiosos del mismo, el arca provisoriamente fue llevada y colocada en un lugar seguro y secreto antes de la invasión y posterior deportación de los judíos. Precisamente, en ese tiempo de la destrucción del templo, Jeremías es el profeta ungido responsable de hablar. Según el registro de los macabeos, Jeremías tomó el arca, lo cual representaba el trono de Dios, para ocultarla en el monte Nebo. Leamos en 2 Macabeos 2, 4, 8, este libro solo aparece en la Biblia con el canon alejandrino. El profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto. Y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Jeremías diría que esa arca, el antiguo trono de Dios, perdería importancia espiritual y sería sustituida por la presencia de Dios entre su pueblo. Y sucederá que en aquellos días, declara el Señor, no se dirá más: arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor. Y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Jeremías 3, 16, 17.